Muy buenas tardes a todos. Tengo el honor de moderar esta tercera mesa de la jornada de hoy, que es la visión de las comunidades autónomas, en una jornada intensísima, donde estamos hablando de la reestructuración o de la renovación del sistema sanitario y de cuál es el futuro de la sanidad española. Me acompañan José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura; Julio García Comisaña, consejero de Sanidad de Galicia; Rubén Moreno, el secretario general de Sanidad y portavoz adjunto de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y José Martínez Olmos, es secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Mi agradecimiento a los cuatro por estar aquí presentes y mi reconocimiento a todos ellos por su larga trayectoria en el ámbito sanitario. Sin más preámbulos, 5 minutos de intervención inicial y comenzamos con José María Vergeles. Buenas tardes, gracias Mario y gracias a la organización por invitarme a este ciclo de saliendo de la crisis del coronavirus, y se puede decir así, en un momento en el que la incidencia va subiendo, y aprovecho para llamar a la responsabilidad nuevamente y a la vacunación. La pregunta que hay que responder es: ¿quién decide qué se hace en el ámbito de las políticas sanitarias? Yo creo que una cosa es lo que finalmente podamos o seamos capaces de hacer, y otra cosa es lo que se debería hacer, ¿no? Y yo creo que eso, soñándolo y pensándolo, es posible que algún día seamos capaces de hacerlo. A mí me gustaría que quien decidiese qué se hace, finalmente fuese la ciudadanía, a quien nosotros le tuviésemos que rendir cuenta por lo que hacemos, tanto desde el punto de vista de la política como desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Eso sería el ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay determinados elementos que en este momento no permiten hacer eso. No tenemos desarrolladas las herramientas de participación de la ciudadanía en el ámbito de la salud. Durante mucho tiempo le hemos arrebatado a la ciudadanía el locus de control en su proceso de salud y enfermedad, y esto es una debilidad que tenemos como sistema y donde tenemos que trabajar desde todas y cada una de las autonomías, estando convencidos las fuerzas políticas de que esto puede ser así, independientemente de que ahora gobierne un determinado signo político u otro signo político. Y luego la segunda limitación que existe para una participación real de la ciudadanía es que asisto con cierta tristeza a la polarización que se está viviendo en la sociedad por culpa de un enrarecimiento que probablemente se genere en los propios parlamentos autonómicos y en el propio Congreso de los Diputados o en el propio Senado, ¿no? Yo creo que habría que bajar los decibelios y habría que pensar en qué modelo de Sistema Nacional de Salud queremos, defendemos, y qué propuesta habría que hacerle para que el Gobierno de España en este momento decidiese un modelo de financiación que permitiese poder llevar a cabo ese modelo de Sistema Nacional de Salud, ¿no? Primero, porque es necesario que lo definamos para saber hacia dónde tenemos que ir, y en segundo lugar, porque es necesario saber qué es lo que queremos para saber si nos lo podemos permitir y hasta dónde nos podemos permitir. En segundo lugar, yo creo que tenemos que darle una participación mayor al mundo profesional. Creo que los incentivos que tienen que ver con el ámbito económico y que podemos entrar en competiciones entre las distintas comunidades autónomas está bien en el corto, pero en el medio plazo yo creo que los profesionales agradecerían que fuesen responsables de sus decisiones en el ámbito de la gestión, de su microgestión dentro de su servicio y de su centro. Y como parte de intercambiar los mensajes entre diferentes ámbitos asistenciales, el mundo de la atención primaria de salud, el mundo de la atención hospitalaria, yo creo que es necesario trabajar
en hablar el mismo lenguaje. Que cuando digamos cartera de servicios todos entendamos lo mismo. Y probablemente aquí los procesos asistenciales integrados y a partir de ahí definiendo el perfil competencial de cada una de las profesiones, seamos capaces de reestructurar una cartera de servicios que ha quedado bastante tocadas después de esta crisis, ¿no? Si no, no seremos capaces de abordar integralmente determinados problemas que pueden desembocar en aspectos como una lista de espera o que pueden desembocar en aspectos como no entenderse el hospital con la atención primaria de salud. Y por último, yo creo que esta crisis nos ha permitido o nos está permitiendo, y no sé qué opinará Julio, que intervendrán después que yo, pero yo creo que cuando tenemos un enemigo común, que es el coronavirus, cuando las comunidades autónomas, sin afligirnos cuando estamos en la cresta de la ola pandémica y sin venirnos arriba cuando estamos en el valle y todos pasando por las mismas dificultades que estamos teniendo en todo el territorio nacional, se acercan bastante las posturas en el Consejo Interterritorial. Y yo creo que hemos llegado a más acuerdos que desacuerdos. A más acuerdos que desacuerdos. Y esa cierta cogobernanza a la que no estábamos tan acostumbrados debería haber venido para quedarse, para hacer un Consejo Interterritorial que pudiese tomar decisiones. Yo no sé los cambios legislativos que habrá que hacer, no lo sé. Sé las herramientas legislativas que tenemos en este momento y tenemos que exprimirlas hasta el máximo posible. Y esto nos lleva a aprobar un nuevo reglamento de funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hagámoslo. Pero lo que sí deberíamos es tomar decisiones que fuesen vinculantes, que estemos convencidos de lo que hacemos. No sé cómo hay que jugar, si hay que jugar con mayorías, si hay que jugar negociando, si hay que jugar, no lo sé cómo hay que hacerlo dentro del Consejo Interterritorial. Probablemente la adaptación a la Ley 40/2015 no sea la solución a todo, pero una mezcla entre la Ley de Cohesión y Calidad y la Ley 40/2015 o un punto intermedio debería regir un Consejo Interterritorial mucho más decisivo, ¿no? Por lo tanto, más participación ciudadana, pero para eso necesitamos metodología y sosiego, más participación de los profesionales, que se vean representados en la toma de decisiones, menos decibelios políticos que crispen a la sociedad, más acuerdos dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, respetándolos y, si hace falta, definir claramente un sistema nacional de salud que sea el que queremos. Y yo lo he defendido pocas veces. Y los que me conocen más Rubén, Mario y Pepe que Julio, que llevo menos tiempo conociéndolo por razón de haber sido nombrado después, ¿no? Pocas veces me habréis escuchado decir que la financiación sanitaria dentro de la financiación autonómica debe ser finalista. Pero en este momento sí la defiendo. Sí la defiendo. Es muy difícil salir de una crisis de estas características si no hay una financiación finalista. Pero para esa financiación finalista necesitamos saber qué sistema nacional de salud queremos en este país. Es imposible poner el carro antes que los bueyes. Y me quedo ahí, Mario. Gracias. Gracias. Julio, tu turno. Estupendo. Pues muy buenas tardes a todos y gracias, por supuesto, por invitarme y poder compartir con vosotros, ¿no? Con José María, que nos vemos todas las semanas, y con José Martínez, que conocí en alguna ocasión, y a Rubén no había tenido el placer, pero encantado también de compartir este rato con vosotros, ¿no? Bueno, yo, después de hablar José María, muchas cosas ya las ha dicho él y no voy a repetirlas, que las suscribo pues prácticamente la mayoría de ellas, ¿no? Incluso lo que ha comentado el Consejo Interterritorial, que después me pararé un poquito más en detalle. Yo quería empezar destacando y reforzando el valor, lo que supone el sistema sanitario que tenemos en España, ¿no? Creo que hay que aprovechar cualquier ocasión porque vemos que enseguida empezamos a recibir las críticas, ¿no? del sistema y Dios mío, esta crisis ha demostrado pues lo frágil que es nuestro sistema. Pues yo, sinceramente, no estoy de acuerdo, ¿no? Evidentemente todo es mejorable, pero creo que en general el sistema sanitario público español ha dado una respuesta más que aceptable. Evidentemente, en momentos puntuales
hemos pasado apuros, pero como está pasando el sistema alemán ahora mismo o ha pasado el todopoderoso sistema privado americano en los momentos peores, ¿no? Yo creo que no hay que estar en absoluto en un tono destructivo, ¿no?, con el sistema sanitario público español, que yo, en mi modesta opinión, repito, creo que ha dado una imagen de fortaleza y de confianza, sobre todo en los ciudadanos, que al final es, como bien decía José María, a quien nos debemos. Creo que en general, en líneas generales, los ciudadanos están orgullosos de su sistema sanitario, ¿no? Y eso hay que sostenerlo y sobre eso construir una reforma que, por supuesto, siempre hay que hacer, ¿no? Yo creo que las mejores empresas, los mejores equipos deportivos, en los mejores momentos, no pueden decir ya está todo hecho y no tengo que hacer nada más. No, hay que hacer siempre reformas y creo que por delante tenemos cuestiones que ya eran un reto antes y que algunas, pues con la pandemia, se ha acelerado esa urgencia y otras, yo tengo que decir que hemos visto con la pandemia la oportunidad de hacer cambios, ¿no? Hace unos años se puso muy de moda en el ámbito sanitario la metodología Lean, que era pues sacar lo que no aportaba valor, quedarnos con lo magro, ¿no? Bueno, como muchas cosas en sanidad, esas modas pasan, pero a mí esa filosofía de quitar lo que no aporta valor, creo que hay que seguir manteniéndola, ¿no? Yo creo que uno de los grandes males que tiene nuestro sistema es que es aditivo, ¿no? Todo lo que llega se suma, pero es difícil que saquemos nunca nada, ¿no? Y yo voy a poner dos ejemplos ahora mismo que estos días comentábamos aquí en Galicia por distintos motivos, ¿no? Uno es la cuestión de la adherencia, por ejemplo, los esfuerzos por seguir haciendo que los pacientes sean adherentes. También es una moda que hace unos años estuvo ahí presente y hoy pues hablamos poco de adherencia. Me parece, con todo lo que nos gastamos en farmacia, y no tanto por lo que nos gastamos, sino por las oportunidades que perdemos con tratamientos con buena adherencia, pues que no estemos poniendo más foco en eso. Yo creo, por ejemplo, y digo por un ejemplo de cosas en las que creo que hay que mejorar de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? O pongo otro ejemplo que es el transporte sanitario. En nuestra comunidad autónoma crece de forma importante y estamos haciendo cuestiones de traslado de pacientes, gastando unos recursos importantísimos en cuestiones a veces que es que va el familiar detrás de la ambulancia con su coche en las altas hospitalarias, ¿no? Bueno, pues pongo dos ejemplos sencillos que creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea y quitando aquellas cosas que no aportan valor para dedicar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a cosas que sí lo tienen. Yo, desde luego, mejorando 10 puntos la adherencia y bajando un 10% la tasa de transporte sanitario, tendría un presupuesto extra que me vendría fantástico para muchas cosas que seguramente coincidiría con muchas comunidades autónomas, ¿no? Luego, creo que también que el gran reto a día de hoy, ya lo era antes y sigue siéndolo, es ser capaces de reactivar y que la atención primaria sea de verdad el elemento vertebrador de nuestro sistema sanitario, ¿no? Creo que esta pandemia sí que ha puesto de manifiesto las carencias que tenía la atención primaria, pero sobre todo, en nuestro caso concreto, en un aspecto muy importante que es el de la falta de profesionales y se ha visto multiplicada, ¿no? Creo que esa falta de profesionales hay que abordarla y, de hecho, la estamos abordando y hemos recibido la propuesta del plan de acción para tratar de cerrar en estos días, que responde a lo que hemos comentado en Canarias en el mes de finales de septiembre. Y que, bueno, hemos visto que prácticamente es el mismo problema en todas las comunidades autónomas y, bueno, confiamos en que con estas herramientas y las que en cada comunidad se están desarrollando podamos de verdad, bueno, pues cambiar el rumbo de la atención primaria y hacer ese papel vertebrador. Nosotros estamos apostando en concreto, aparte por tener más especialistas, por dos cuestiones importantes, ¿no? Por un lado, volver a relanzar el concepto de trabajo en equipo en atención primaria, dándole el papel que creemos tiene que tener la enfermería, especialmente la enfermería familiar y comunitaria, que ya está incorporada y que ha dado en la pandemia unos resultados extraordinarios y creemos que tiene que seguir por ahí. Y también dándole peso en este caso a otras categorías como el administrativo de atención primaria, una pieza probablemente fundamental con todo lo que viene por delante en la gestión del crónico, en toda la gestión de apoyo al facultativo y también pues, la farmacia en el ámbito de atención primaria, por ejemplo, ¿no? Y luego, creemos también que hay que trabajar el liderazgo en la atención primaria, en los equipos, en la fortaleza de los equipos, la dependencia de todos estos profesionales, tener claro de quién es, cómo se integra esto, en nuestro caso en las áreas de gestión integrada, que nos sigue pareciendo una pieza fundamental para que la primaria sea vertebradora. Creemos que no tiene sentido volver atrás, en nuestro caso concreto, después de haber dado el paso de las gerencias de atención integrada y volver a separar las gerencias. Creemos que el manejo de los pacientes tiene que ser integrado y único y en ese sentido hay que seguir en esa línea, creemos, ¿no? Y en el ámbito hospitalario,
también hemos dado paso recientemente, cada vez más importante la potenciación del trabajo multidisciplinar, incluida la atención primaria como ese elemento vertebrador, ¿no? Que forme parte de esos equipos, pues, del comité de tumores de mama, que esté el médico de atención primaria viendo las decisiones que toman con sus pacientes o ayudando en las decisiones al propio paciente y, por supuesto, con el resto de especialistas del ámbito hospitalario, ¿no? Trabajar en esa línea creo que son dos retos importantes que ya, además, no estoy diciendo nada utópico, porque ya tenemos muchos modelos de funcionamiento en este régimen y queremos seguir por ahí. No desapareciendo los servicios clásicos que tienen su sentido y hay que incorporarlos y que forman parte de la ecuación, pero sí probablemente pues trabajando en este modelo más multidisciplinar y más compartido, ¿no? Yo creo que hay un reto también importantísimo en los próximos años de captura, si me permitís la expresión, o de retención de profesionales, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues cómo cada vez es más difícil en todos los ámbitos conseguir profesionales, cómo hay elementos que son nuevos y que tenemos que ser capaces de entenderlo con nuestros profesionales del futuro van a demandar. Yo creo que hay que empezar a sentarse con los alumnos de medicina, con los alumnos de bachillerato incluso, con los residentes, para saber qué tenemos que cambiar en esas organizaciones para que seamos atractivos, porque el mundo se ha hecho tan pequeño y tan global que cualquiera puede ir a donde quiera y, por lo tanto, o les ofrecemos cerca lo que ellos quieren o van a buscarlo en otro sitio. Y estoy hablando, por ejemplo, de una cuestión para el debate, el teletrabajo. Bueno, pues yo el otro día le preguntaba a un compañero del ámbito TIC y en ese sector o le ofreces más del 95% de trabajo en no presencial o directamente no te escuchan, ¿no? Bueno, no creo que sea el caso de la sanidad, pero probablemente en un futuro tendremos que empezar a pensar que nuestros profesionales quieren también esa modalidad de trabajo y habrá que adaptarse a eso, ¿no? Aspectos como la responsabilidad social corporativa, como la ecología, la inevitable feminización del sector sanitario público y del privado también, no es exclusivo del público, pues habrá que adaptarse a eso y buscar de qué manera podemos hacer que las futuras sanitarias estén cómodas en nuestra situación y no busquen otras alternativas, ¿no? Comentaba José María, y no puedo estar más de acuerdo en el papel de los pacientes. Los pacientes tienen que ser el centro, de verdad, forman parte de la ecuación y tenemos que escucharlos mucho más. Tenemos que meterlos dentro del sistema. Nosotros hemos dado un paso importantísimo ahora mismo, aprovechando la pandemia, que ha sido digitalizar a una parte importantísima de la población para que ya puedan interaccionar con nosotros por medios digitales y poder conocer su opinión. Nosotros estamos muy cerca de que al acabar cualquier consulta podamos hacer una encuesta de satisfacción a los pacientes e incorporarlo directamente a través de una herramienta en todos los procesos que vamos a seguir, ¿no? Por lo tanto, y enlazo con la digitalización, que es otro gran salto que tenemos que dar o sí. En todos los sectores se está en ese paso. Nosotros con la pandemia hemos tenido alas para hacerlo más rápido. No hay que detenerse, a pesar de la presión que tenemos. En el Parlamento gallego hemos tenido mociones para recuperar el 100% de presencialidad en atención primaria. Bueno, tenemos que ser sensibles a lo que los pacientes piden, pero también creo que no hay que abandonar esa senda de la digitalización, pues para incorporar la opinión de los pacientes, para incorporar muchísimos elementos que son importantes, ¿no? Y ya acabo, Mario, para dejar tiempo a los demás, y quiero, si me permites, insistir en lo que comentaba José María del Consejo Interterritorial. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José María, que han sido más veces los puntos de unión y de acuerdo que los de enfrentamiento, ¿no? Más bien, yo creo que no ha habido enfrentamiento, ha habido distintas opiniones en algún caso, pero yo me quedo con la riqueza de poder tener a 17 compañeros que están teniendo los mismos problemas que tenemos todos, ver cada uno qué soluciones ha dado, contextualizadas a su entorno, pero desde luego útiles todas, y me parece un potencial brutal. Yo disfruto cada miércoles en el Consejo Interterritorial y aprendo de lo que están haciendo mis compañeros y lo hemos visto además cuando hemos podido encontrarnos en formato presencial, ¿no? Por lo tanto, creo que es un elemento que hemos redescubierto quizás, ¿no? Y estoy de acuerdo y lo hemos comentado más los dos por varias iniciativas, de que hay que tener un reglamento de funcionamiento claro, conciso, discutible seguramente, pero creo que va a ser sin duda un descubrimiento de esta pandemia como otros muchos que he comentado ahora. Gracias. Gracias a ti, Julio. Bien, vamos a cambiar el enfoque y vamos a la política nacional. A ver, Rubén, los dos exsecretarios generales de Sanidad. En primer lugar, Rubén. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias a la Fundación Bamberg por habernos permitido hablar de las reformas del sistema sanitario, especialmente en esta situación saliendo de la crisis, ¿no? Crisis vamos a tener. Yo no creo que nadie de los que tenemos aquí responsabilidades, a lo mejor Julio en otro nivel, pero hemos tenido varias crisis, no una, sino varias crisis, y como sigamos en política a nivel ejecutivo, vamos a experimentar otras nuevas seguro. Por lo tanto,
De esas crisis siempre hay que aprender. Y ya llevamos dos grandes en poco tiempo, una la económica, esta la sanitaria en primera instancia. Y yo creo que una de las conclusiones que podríamos sacar es que deberíamos haber sido más valientes con las reformas. Más valientes aquellos que tienen que hacerlas y más generosos aquellos que de algún modo están enfrente ayudando con esa generosidad a quien tiene que hacerlas, ¿no? Insisto que no hay que olvidar que un día uno está en el gobierno y al día siguiente está en la oposición y algún afortunado incluso viceversa vuelve a pasar otra vez al gobierno y así, ¿no? Si tiene uno en mente eso, desde el punto de vista egoísta y personal, ya no digo desde el punto de vista de bien de país, tiene que saber que en materia sanitaria tú no te puedes parar. Y hay medidas que son absolutamente necesarias, más allá de la COVID o de cualquier tipo de crisis, que pueden ser discutibles, pero a mí me parece que si esas medidas de transformación del sistema es muy difícil que cualquier otra medida, por cualquiera de las muchas que a nivel de debates de expertos se plantean, puedan tener una influencia importante sobre el sistema. Y esas medidas, a mi modo de ver, insisto, son un nuevo modelo de gobernanza, no tengo ninguna duda. Si vamos a establecer una colaboración con la privada, como se ha mantenido con independencia de los poderes políticos durante tanto tiempo, hay que tener un marco acordado de colaboración público-privada, que esto no siga siendo un debate continuo de desgaste de cualquier gobierno, sea uno o sea otro. Hay que flexibilizar las condiciones del régimen laboral de los profesionales, vamos, ninguna duda, ninguna duda. Y hay que dar autonomía de gestión a las instituciones sanitarias, llámese personalidad jurídica o capacidades equivalentes. Eso hay que abordarlo. Y a partir de ahí, pues, hablar de muchas cosas. Y muchas son importantes, desde la flexibilización de gestión que decía, la transparencia fundamental, la integración sociosanitaria, el trabajo multidisciplinar que parece que hemos descubierto con la crisis, la evaluación del desempeño y los incentivos por resultados. Vamos, es que esto es básico en cualquier actividad humana. Si no fuéramos humanos, no hablaríamos de esto, pero somos humanos y por lo tanto esto tiene que estar dentro de la ecuación. Y ya no hablo de las nuevas tecnologías y de la despolitización que hablaba José María. Pero hoy estamos hablando de salir de la crisis y medidas podemos plantear muchísimas, pero hay algunas que son urgentes. La primera, a mi modo de ver, es que deberíamos contar, y ahí incluye a todos los gobiernos, a mí incluido, con una agencia de salud pública. Ya está prevista como centro en el 2011, pero bueno, se ha puesto de manifiesto aquí y en otros países y a nivel de la Unión Europea que tenemos que tener organismos de ese tipo. Un plan urgente, desde luego, ante un posible rebrote de la pandemia, de esta pandemia o incluso de nuevas. Hay que recordar que hay más de 7.000 coronavirus en el mundo animal esperando precisamente a asaltar al ser humano. Por lo tanto, en algún momento, si hemos tenido 60 epidemias en lo que va de siglo y 6 pandemias, es obvio que en los próximos años vamos a tener otras con toda seguridad. Y un plan urgente de refuerzo del sector sanitario público. Es que es de cajón, ¿no? Ya hemos visto el impacto que ha tenido esta pandemia. Los ciudadanos y los pacientes tienen que participar en los distintos niveles, las distintas instancias del Sistema Nacional de Salud. Hay que atender a los profesionales, hay un gran malestar, vamos, es que esto yo creo que no hay nadie que lo dude a todos los niveles, de gestión como de los propios profesionales. La temporalidad laboral hay que resolverla. Hay quien ha propuesto, que yo no creo que fuera ninguna barbaridad, que a los actuales interinos se les contratara mediante un contrato laboral indefinido. Oye, luego si quieres hacer los concursos, oposición, ¿sabes? Pero hay que darles una salida, lo mismo que el nivel retributivo. Podría haber un plan de subidas salariales en 2 o 3 años. Claro, si tú estás en el gobierno autonómico o nacional para plantear esto, no es fácil porque es que todo eso tiene que ir acompañado con financiación, que no siempre, ya sabemos que el sistema sanitario adolece de una buena financiación, siempre ha sido así y sigue siendo así hoy y probablemente mañana por la tarde también seguirá siendo así, ¿no?
No hay que olvidarse de las enfermeras, las competencias profesionales hay que aumentarlas, especialmente si vamos realmente a descansar fundamentalmente en ellas, en esa coordinación sociosanitaria. Y hay que financiar la atención primaria, todos lo habéis dicho, los que tenéis responsabilidad ahora, incluso los que no lo tenemos. Las listas de espera, hablábamos off the record antes de empezar. Yo creo que hay que establecer plazos máximos para listas de espera, pero no porque sea uno de los mejores instrumentos, sino porque aparte de aumentar los sistemas, los recursos y actividades del sistema público y la concertación tradicional que ha habido con el sector privado, yo creo que hay que dar libertad al ciudadano una vez sobrepasados esos plazos máximos de que pueda ir a un sitio u otro. Vamos, habrá que hacer un esfuerzo adicional porque evidentemente la pandemia ha tenido un gran impacto en este sentido, ¿no? Hay que definir a los crónicos complejos porque el sistema no está adaptado al crónico complejo. Ha sido pensado para agudos y en gran medida sigue siendo para agudos, ¿no? Definido el crónico complejo, con nombres y apellidos en todas las comunidades autónomas, hay que ponerle un gestor de casos. Entiendo que es muy fácil decirlo aquí, en la comodidad de la casa de uno. Después tiene que estar uno al frente de una consejería para ejecutarlo. Pero bueno, si uno quiere saber qué es lo que habría que hacer, yo creo que hay un gran consenso en que eso es necesario, como resolver el problema de la obsolescencia tecnológica. Algo nos va a ayudar, aparte de Amancio Ortega, los fondos europeos, pero esto es algo que no podemos descuidar porque es que descansamos precisamente sobre esa renovación tecnológica. La transparencia del sistema, hemos tenido varias reuniones, Pepe y yo, públicas, hemos hablado de ello. Es absolutamente necesario. Yo creo, además, que por patologías hay que establecer un rango aceptable de resultados. Tiene que haber un sistema de recogida de información, que los fondos de la Unión Europea, en principio, lleva a haber una recolección de estos datos a nivel central. Y hay que ponerlo en marcha en todo el sistema público e incluso privado, si es que realmente colabora con el sistema público. Estoy hablando de quienes colaboran con Buface o establecimientos concertados, para analizar la información periódicamente y tomar medidas si las cosas se desvían de esos rangos aceptables de resultados. Y finalmente, por no alargarme, tenemos un problema con la incorporación de medicamentos innovadores. No solamente es que haya retrasos en poner precios, sino también después las evaluaciones que se hacen en las comisiones de farmacia de los hospitales o las comisiones autonómicas de las comunidades autónomas. Nos ayudaría un observatorio de inequidades y ver si realmente el acceso es el que debería ser en las distintas comunidades autónomas y a nivel de país en relación con el resto de Estados miembros para detectar esas inequidades e intentar minimizarlas. Es lo más urgente, pero hay muchísimas más cosas que hay que hacer y acabo diciendo que en el panel anterior había quien decía que, oye, llevamos 30 años hablando de esto, sabemos lo que hay que hacer, pero no acabamos de impulsarlo. Y yo creo que ahí no solamente son los partidos políticos quienes tienen que sentarse a hablar, tienen que ser también todos aquellos actores que están implicados, desde pacientes, profesionales, sociedades científicas y entre todos intentar avanzar, seguir avanzando en un sistema que, por otro lado, con todos sus defectos, en fin, ya nos gustaría a todos cuando estamos fuera de España poder disfrutar de él. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Don José, tu turno. Pues buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias, Mario. Encantado de estar con José María, con Julio y con Rubén. Y gracias a la Fundación por invitarme a estar esta tarde. Brevemente, bueno, aparte de que hay muchas cuestiones que han planteado tanto Julio como José María como Rubén, que yo comparto, y a lo mejor alguna me repito, pero voy a procurar añadir alguna más, ¿no? Yo creo que está claro que la sanidad pública merece la pena y merece la pena que trabajemos por ella desde todos los lugares donde podamos hacerlo. ¿Y por qué? Porque si hubiera alguna duda, la pandemia ha puesto claro que el sistema sanitario es un colchón muy importante para la sociedad, para las situaciones de emergencia, pero también, lógicamente, para las situaciones cotidianas que incluso en patologías crónicas a las personas que les afectan les cambian la vida y que haya una buena respuesta, bien sea preventiva, bien sea asistencial, bien sea de rehabilitación, es fundamental para la gente, ¿no? Está claro que la sanidad es un órgano, digamos, del Estado, es un órgano de la sociedad, es un elemento que puede hacer posible una mejor vida de la gente, ¿no?
Y en eso yo creo que hay un grandísimo acuerdo social, independientemente de a quién vote cada persona y a qué partido, con qué partido se sienta vinculado o atraído cuando hay que votar. Yo creo que hay un gran acuerdo en que el derecho a la salud es un derecho que merece la pena cuidar, ¿no? Entonces, bueno, pues le daremos muchas vueltas y algunas cosas a lo mejor no seremos capaces de resolverlas a pesar de que pasan los años, pero muchas otras sí. La prueba está en que hoy lo bueno que tenemos de la sanidad viene de toda una trayectoria de trabajo desde la Constitución del año 78 en adelante, con acuerdos y con desacuerdos, pero con un planteamiento que quien gobierne tiene que tener claro que tiene que coincidir con la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que hay que reclamar que sigue siendo probablemente más válido que nunca la aspiración de la sociedad de tener un sistema sanitario público, de tener un sistema sanitario universal, de tener un sistema sanitario de calidad y de tener un sistema sanitario equitativo. Yo creo que estos valores siguen siendo, siguen siendo válidos y probablemente estén más válidos que nunca en la piel de la gente. ¿Cómo caminar en esa dirección? Pues yo creo que tenemos instrumentos y algunos nuevos que nos harán falta, porque entre otras cosas también tenemos desafíos nuevos. Yo creo que estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad donde determinadas situaciones son muy disruptivas. Las tecnologías de la digitalización, la inteligencia artificial o el impacto de la demografía en las sociedades modernas requieren decisiones importantes para que en función de las que adoptemos aprovechar las oportunidades que se generan o por el contrario a lo mejor encontrarnos con dificultades por no saber responder, ¿no? Y en ese sentido sí que veo un momento diferente a otros momentos de la sanidad española, ¿no? O de los últimos años. Pero también son elementos que pueden incentivar al cambio. Algunas cuestiones para mí fundamentales serían, nosotros tenemos que ser capaces de medir y evaluar en qué medida nuestro sistema cumple esos objetivos que además que creo que son compartidos por los partidos políticos que gobiernan en un momento determinado o que están en la oposición o viceversa, son objetivos y valores de la sociedad. ¿Cómo seguimos haciendo que nuestro sistema sea accesible, lo más accesible posible para quien lo necesita y siempre en función de la necesidad? ¿Cómo hacemos posible que el sistema incorpore la calidad? Y aquí hay que detenerse en un asunto bien importante. Un sistema sanitario de calidad se incorpora la innovación. Se incorpora la innovación con criterios, evidentemente, de evaluación de las expectativas que nos pueden dar esos avances, sean diagnósticos terapéuticos y con el mejor coste posible, sin duda, pero tiene que poder acceder a la innovación porque si no se va alejando precisamente del avance científico. Y aquí tenemos un reto importante en este momento, porque aparte de que hayan ciertos retrasos en la incorporación de productos determinados, yo creo que el procedimiento que estamos utilizando tiene que ser más ágil, ¿vale? Tiene que ser mucho más predictivo y tiene que ser incluso más satisfactorio para el conjunto del propio sistema sanitario. Este paréntesis que he abierto ya lo cierro, pero me parece importante dejarlo ahí. Y necesitamos un sistema que sea equitativo. Y para que sea equitativo, me parece fundamental dar un paso más de los que hemos dado durante el tiempo en el que se ha desarrollado el sistema para medir con indicadores de salud los resultados que tenemos, poder compararlos, no me refiero solo entre comunidades autónomas, dentro de las comunidades autónomas para que esa transparencia nos permita aprovechar las mejores prácticas y hacer posible corregir las desigualdades que pueda haber precisamente porque haya maneras de hacerlo mejor. Esto requiere, en mi opinión, un nuevo rol del Estado, de lo que es la Administración General del Estado. Y ahora que estamos debatiendo sobre el futuro modelo de financiación autonómica, que espero que se pueda cerrar lo antes posible, es conveniente, en mi opinión, tener en cuenta que es constitucionalmente una responsabilidad también de la Administración General del Estado y del Ministerio corregir desigualdades. También le compete a las comunidades autónomas. Pero eso llevaría a un planteamiento que comparto con José María Vergeles en relación al finalismo de la financiación. Bueno, yo también soy partidario de la financiación finalista, también soy conocedor de que prácticamente nadie nos apoya en esa idea, pero sí que es importante al menos señalar cuáles son las cuestiones que sí que harían que pudiéramos tener un sistema más equitativo, que luchara más frente a las desigualdades. Y estas tienen que ver precisamente con planes concretos acordados entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica que tuvieran una cofinanciación y, por lo tanto, un presupuesto específico de la Administración General del Estado. Por lo tanto, hay como mínimo un planteamiento de finalismo en algunas de las partidas presupuestarias que se puedan articular para el futuro.
Este área de corregir desigualdades me parece especialmente importante señalarla. Segundo elemento que creo que es algo ya que en lo que hemos caminado y podemos hacerlo mucho mejor. Necesitamos trabajar mejor la definición de centros de referencia. Creo que buena parte de las innovaciones que nos aporte la ciencia médica, una parte al menos, va a ser posible y mejor hacerlo en centros y unidades de referencia. Probablemente porque darán respuesta a enfermedades menos frecuentes o probablemente porque necesitarán tecnologías muy costosas. Sea cual sea la razón, trabajar en mejores planteamientos de centros y unidades de referencia creo que tiene que ser una línea a seguir que requiere también una financiación específica por parte de la Administración General del Estado. Lo quiero situar aquí porque creo que también aquí podríamos avanzar desde ese punto de vista y la oportunidad que nos brinda la definición de nuevo modelo de financiación autonómica, creo que la deberíamos de aprovechar. Y luego, lógicamente, nosotros aquí se ha planteado y no podemos olvidarlo, necesitamos una planificación de las necesidades de recursos humanos diferente a la que hemos sido capaces de hacer en los últimos 30 años. Hoy tenemos déficit de profesionales o de algunas especialidades, dependiendo de qué queramos hablar, que tienen que ver con la dificultad que hemos tenido, no ya como sistema sanitario solo, sino el propio sistema educativo, de definir conjuntamente cuáles serían nuestras necesidades y adaptar todos los recursos necesarios para conseguirlo. Pero incluso lo que está haciendo la tecnología digital, lo que está haciendo la digitalización o la inteligencia artificial, que va a modificar también la práctica asistencial, nos hace necesario trabajar a fondo la idea de cómo planificar mejor nuestras necesidades e involucrar aquí al propio sistema educativo. Por supuesto que luego tendremos que trabajar en hacer un mejor sistema de gestión y de motivación profesional, pero tan importante como eso es tener los profesionales y las profesiones que necesitamos para las necesidades de futuro. No quiero dejar de señalar que me parece importante trabajar y aprovechar la oportunidad que nos genera, digamos, la disponibilidad de importantes fondos de origen europeo, de los fondos de Next Generation, para el trabajo conjunto en el ámbito entre lo público y lo privado, especialmente quiero señalarlo en el ámbito de la investigación biomédica. Nuestro sistema es muy potente desde el punto de vista de accesibilidad, de profesionales, de tecnologías, de servicios sanitarios muy bien preparados para hacer muchos ensayos clínicos y nuevos ensayos clínicos y trabajar conjuntamente con nuevos fondos. Me parece que debe de ser una línea que se debe de reforzar y deberíamos de aprovechar, y estoy seguro que lo vamos a hacer, la disponibilidad de nuevos fondos y estas alianzas entre el sector público y privado. Y una última cuestión, Mario, para cumplir un poco el planteamiento de los 5 minutos que aproximadamente nos daba. Yo creo que cuando toque, y tocará en algún momento, no depende de nosotros, una reforma de la Constitución tiene que aportar un mayor plus digamos, de prioridad a la sanidad para los españoles como derecho. Yo creo que hay que plantearse cuando toque que el derecho a la salud sea un derecho fundamental en la futura reforma de la Constitución. Futura será cuando toque, pero tendrá que haber en algún momento una reforma constitucional. Eso conllevaría un papel diferente al Senado, eso conllevaría probablemente un papel diferente a todo lo que es la cogobernanza del sistema, tanto en términos legislativos y políticos como en términos institucionales. No es lo mismo el derecho a la salud como un derecho fundamental en la Constitución a la hora de repartir luego las responsabilidades a la Administración General del Estado y a la Administración Autonómica, porque es verdad que tenemos muchas cosas positivas que señalar y muchas veces mal vendidas o poco conocidas en la gestión diaria de la pandemia o de la actividad cotidiana del sistema en el Consejo Interterritorial, pero también tenemos áreas de mejora en ese sentido que se han señalado aquí. Y buena parte de esa mejora puede venir también de una mejor consideración del derecho a la salud en el ámbito de la reforma constitucional, que sé que no es inminente, pero no podemos dejar de tenerla encima de la mesa. Y para terminar, yo quiero dar las gracias a las personas que tenéis la responsabilidad de gestionar el sistema sanitario en este momento que nos ha tocado vivir, porque nosotros en nuestra experiencia, de otra manera, también hemos vivido momentos complejos de pandemia y de incertidumbre, fundamentalmente, ¿no? Y además situaciones que afectan y alteran no solamente la vida de la gente, sino el propio funcionamiento del sistema. Yo os quiero animar a que sigáis haciendo acuerdo en el Consejo Interterritorial. En la medida de lo posible, que queden más claros de lo que quedan, porque hay muchos acuerdos en el Consejo Interterritorial, pero el ruido de la política parece que los tapa. Pero me parece bien importante señalarlo porque, en buena medida, de cómo se hagan las cosas depende el bienestar de las personas. Fijaros de lo que estamos hablando. La incertidumbre que tiene la gente cuando tiene una enfermedad,
y en este caso hablamos de la pandemia, pero también de las consecuencias por haber tenido que priorizar, es una incertidumbre que hace que los responsables sanitarios seáis, como lo hemos sido en otro momento, muy sensibles a esta situación. Yo quiero hacer un llamamiento a que sigáis esa línea. El Consejo Interterritorial del futuro podrá ser mejor que el que ahora lo es, ya lo veremos, pero el que tenemos es el que tenemos y es un instrumento muy potente, imprescindible, y tenemos mucha expectativa en lo que estáis haciendo y además, como sabemos que el reto es tan importante, es muy difícil acertar, aquí nadie puede sacar la bandera de decir yo lo he hecho perfecto, ni a nivel de España ni comparándonos con otros países, pero sí es importante que aprendamos de lo que sí hemos hecho bien, que compartamos la experiencia, que las acordemos y por supuesto que respetemos los acuerdos como es lógico, porque de cómo se hagan las cosas depende el bienestar de la gente, que al final, esa sería mi última reflexión, ¿de acuerdo? Es el sistema sanitario que quieren los españoles, que les resuelvan sus problemas. Y desde luego que os tenemos que dar las gracias, aparte de exigiros que cada vez que podáis lo hagáis mejor. Muchas gracias. Gracias, Pepe. La verdad es que habéis tenido 4 intervenciones de verdadera enjundia. Y por eso, aunque os habéis pasado, todo lo ha habido y por haber, todos, pero no os he querido cortar porque la verdad es que estaba encantado escuchándoos. Voy a iniciar un segundo turno. Y voy a iniciar diciendo, los políticos nacionales os piden acuerdos en el Consejo Interterritorial. José María, Julio, ¿vosotros pedís a los políticos nacionales acuerdos en el Congreso y en el Senado? A ver, José María. Hombre, ya creo que lo he dicho al principio. Yo creo que sí. Yo identifico fuerzas políticas que tienen vocación de gobierno y otras cosas, ¿no? Que yo creo que en este momento están llevando a una situación muy complicada el debate político en este país. Yo no estoy pidiendo despolitizar la sanidad. Yo creo que la política sanitaria es necesaria. Es necesaria. Y es necesario debatir, como se debate en el Consejo Interterritorial, y es necesario debatir como se debate en los parlamentos, como se debate en el Congreso, pero es necesario, sin duda ninguna, que nos aproximemos en eso que nos acerca. Fijaros, aquí estamos 4 que probablemente pensemos, incluso dentro del mismo partido, de forma distinta, si tuviésemos que cerrar algunas cosas. Yo estoy seguro, completamente seguro, que Julio agradecería y yo agradecería que nuestros partidos, porque voy a hacer el escenario que hago, voy a poner el escenario que siempre hago en las distintas mesas redondas. Estoy seguro que Julio recibe las mismas preguntas que recibo yo por su oposición y por mi oposición, y lo cierto es que respondemos lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es necesario, de verdad, lo intentamos en el Consejo Interterritorial de Canarias, que tuvimos un plan que aprobamos el plan de impulso de la atención primaria de salud. Yo hacía algunas reflexiones sobre este tema. Bajar los decibelios es muy importante, pero no es muy importante porque a nosotros nos hagan o nos desgasten más o nos desgasten menos como políticos. No es por eso. Es porque de bajar los decibelios depende el que podamos de forma sosegada tomar algunas decisiones que en unos tiempos tan complicados como los que decía y de los que hablaba Pepe o de los que hablaba Rubén en este momento que nos ha tocado vivir en la política autonómica, en la política nacional, en todos, y me atrevería a decir en todos los poderes del Estado, porque esto nos ha puesto a prueba a todos, incluso a la justicia, que se está posicionando de una forma distinta en cada una de las comunidades autónomas, con difícil arreglo, a pesar de legislar, porque no nos podemos anticipar a todo lo que puede pasar. Pero estoy seguro que bajando esos decibelios, yo creo que seríamos capaces de realizar unas políticas autonómicas con mucho más sosiego, con más tranquilidad y más acorde a responder a las necesidades de la población. Gracias, José María. Antes de darle la palabra a Julio, os voy a preguntar o me gustaría que hicierais algún comentario sobre el envejecimiento. Por favor. Julio.
Bueno, pues yo empiezo, si me permites, por la primera parte de la cuestión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con José María, y lo hemos comentado más en persona, ¿no? Y tanto él como otros compañeros consejeros. Efectivamente, los temas en los parlamentos autonómicos, los temas en la prensa local, en el ámbito de la salud, en el ámbito de una comunidad autónoma, son prácticamente los mismos. Hay pequeñas variaciones derivadas de características específicas, ¿no? de cada comunidad autónoma, pero mayoritariamente el 90% de las cuestiones son exactamente las mismas, ¿no? Y no es que estemos de acuerdo y haríamos incluso las mismas preguntas. Por cierto, podríamos hacer, José María, un acuerdo entre los gabinetes y ya usar las respuestas de unos para otros, porque, como tú bien decías, seguramente iban a coincidir en un porcentaje muy alto, ¿no? Lo que lleva eso detrás no es que estemos de acuerdo, que también, sino que las soluciones probablemente son las mismas, los problemas son los mismos. Por eso las decisiones y cómo defendemos cada una de las medidas son muy parecidas, ¿no? Yo creo que, en general, en política sanitaria en los últimos años ha habido muy poquitas variaciones, ¿no? Hay temas controvertidos como la colaboración público-privada que al final hemos hecho todos experiencias en mayor o menor intensidad. El tema de la laborización o la sectorización del personal, al final hemos hecho todos prácticamente lo mismo. Los efectos de tecnologías, el uso de la concertada, muchísimas cosas. Estamos en un entorno muy estrecho de muchísima coincidencia, y también coincido con José María en partidos con vocación de gobierno. Evidentemente, hay partidos que están un poco fuera de esa trayectoria, que son capaces a priori de poner una situación diferente, pero luego también, cuando han tenido ocasión de gobernar, han hecho exactamente lo mismo también, porque es que en salud tampoco hay un número de grados de libertad especialmente grande. Al final, como antes decíamos en las intervenciones anteriores, tú tienes que centrarte en lo que el paciente quiere, y el paciente en sanidad no es como en materia de ocio, en materia de gastronomía, ¿no? En sanidad también, afortunadamente, creo, la gente tiene bastante sentido común y te piden cosas bastante razonables, y, por lo tanto, repito, las soluciones de partidos razonables suelen ser también coincidentes, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sentido, ese pacto del que se comentaba en la mesa anterior y por el que empezaba José María hablando sería ideal, ¿no? Sobre todo, yo no digo tanto pactar, que a lo mejor sería más complicado, sino ponernos de acuerdo en dónde están los problemas, y eso es lo que hicimos en Canarias, por ejemplo, con atención primaria. Creo que fue una decisión importante, y ahora trataremos de cerrarlo estos próximos días con el plan de acción, que, bueno, pues va a quitar ese ruido, ¿no?, que hay permanente en torno a esto. A mí me preocupa en ese sentido, y quizás lo estoy viendo desde la perspectiva gallega y no sé si ocurre en el resto, esos planteamientos fuera de la política que supuestamente están en el ámbito de la defensa de los profesionales o de los pacientes, que al final me parece que se escapan de esa lógica que decíamos antes, ¿no? Hemos tenido una manifestación en Madrid convocada por las mismas personas que la convocaron hace unas semanas en Galicia. Y, bueno, yo creo que ahí de ese debate hay que escapar y, como digo, intentar centrarnos en los problemas comunes y en las soluciones comunes, y ahí seguro que avanzamos muchísimo. Preguntabas, Mario, por el tema del envejecimiento. Bueno, yo qué voy a decir, una comunidad autónoma. Perdón. Sí. Ahora os doy la palabra para el envejecimiento, pero me avisan de que se nos está acabando el tiempo. Vale, estupendo. Me gustaría saber la opinión de Rubén en relación con el resto de las intervenciones, pero me gustaría preguntarle sobre la financiación finalista que han defendido José María y Pepe. Finalista global, enfrentan con los estatutos de autonomía. Finalista para la cobertura, finalista mínima para la cobertura de la cartera de servicios. Finalista para la innovación. ¿Cuál es la opinión, Rubén? Ahora parece que el nuevo modelo de financiación, la propuesta de la ministra de Hacienda es introducir una variable, no exactamente así, sino elevar el peso que tiene la sanidad en esto, que en cierto modo está indicando a las comunidades autónomas que deberían tenerlo en cuenta. Cuando nosotros decidimos en el 2001 cambiar el modelo de financiación, gracias a eso pudimos acabar las transferencias tan masivas que hicimos entonces, ahora se cumplen 20 años, ya decidimos que el modelo iba a ser ese, salvo que lo cambiemos. Por lo tanto, va a ser muy difícil dedicar eso específicamente porque acabó entonces y la opción que se dio entonces es dar más corresponsabilidad a las comunidades autónomas, pero no solo financiera, sino también para decidir dónde se ponía el dinero. Claro, para sobre todo un consejero de sanidad es mucho más fácil que le digan frente a su consejero
de Hacienda o presidente autonómico, oye, mira, que hay que dedicar el 7%, ¿sabes? Porque si no está en condiciones de minusvalía respecto al resto de consejerías, sería mucho más fácil para eso, pero realmente quien tiene la responsabilidad en ese momento es el presidente con todo su gobierno de una comunidad autónoma y por lo tanto yo creo que eso no va a cambiar sustancialmente. Bien. Gracias. Perdonadme, pero no os puedo dar más tiempo. Por lo tanto, vamos a ir directamente al minuto de oro. Y si en el minuto de oro podéis utilizar 15 segundos para hablar de envejecimiento, os lo agradecería. Por turno, Pepe el primero. Bueno, yo precisamente hablaré de envejecimiento porque para repetir lo anterior ya no tiene sentido. Me parece muy interesante que lo plantees, que lo preguntes. Yo diría 3 cuestiones sobre envejecimiento. Una, eso evidentemente requiere hacer un enorme esfuerzo de readaptación del sistema sanitario hacia lo que eso conlleva, tanto porque en muchas ocasiones lleva a cronicidad y en otras ocasiones lleva a cronicidad y a necesidad de respuesta asistencial en el sector social y por lo tanto hay que coordinarse. No hay más que decir al respecto. Aquí sabemos en este ámbito lo que esto supone, pero creo que el envejecimiento es un reto para el sistema de bienestar y revierte al sistema sanitario lo siguiente. Pensiones, atención social fundamentalmente a la dependencia, ¿de acuerdo? Y en lo que tiene que ver con cuidados de carácter social, son recursos que van a ser imprescindibles para el estado de bienestar. Eso implica que el sector sanitario tiene que ser muy eficiente para reclamar los recursos necesarios para lo que son sus propias funciones, que incorporan también la atención a los problemas derivados del envejecimiento. Gracias, Pepe. Rubén. Sí, yo las 4 cosas que quiero decir, todas muy sintéticas, están relacionadas con el envejecimiento porque es el objetivo fundamental del sistema sanitario. El primero es que es necesaria una mejor sanidad para todos y para cada uno, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Para todos y para cada uno. La orientación real hacia las personas, y ahí hay una parte importante que es las personas mayores. Transparencia y rendición de cuentas es absolutamente exigible y necesario. Resiliencia, que todo el mundo habla, para mí es la resistencia al sistema que nos va a pedir hasta la Unión Europea. Y acabo diciendo que no hay que olvidar que formamos parte de la Unión Europea y que la tendencia es cada vez a una mayor armonización. Ya no digo dar prerrogativas que son nuestras y soberanía que es nuestra, pero desde luego una mayor armonización a nivel de la Unión Europea. Gracias, Julio. Bueno, de envejecimiento, decir que el envejecimiento, el actual que tenemos, es un éxito de nuestro sistema general y en particular del sistema sanitario. Tenemos gente que vive muchos más años en unas condiciones muy razonables y yo creo que hay que centrarse en el envejecimiento activo, ¿no? Al final, la gente antes fallecía a los 60 años y ahora fallece a los 80 o a los 90 y esa etapa es parecida. Sin embargo, hay un tránsito desde esos 60 años a esos 80 que son pacientes que efectivamente viven más años pero con patología crónica, que creo que es nuestro gran reto y nuestra gran oportunidad trabajar con ellos. Y a modo de cierre, más allá del envejecimiento, creo que tenemos un sistema sanitario que ha demostrado su valía en estos últimos meses, pero que tenemos que seguir aprovechando esta inercia y dando esos pasos, esos cambios y ese consenso que hablaba José María con el tema de la interterritorial, que es el momento de aprovechar y ser capaces entre todos de definir muy bien los problemas, de poner encima de la mesa soluciones probablemente comunes o muy similares y tener valor para seguir aplicándolas como hemos hecho en estos meses atrás, que tan buen resultado han dado. Gracias, Julio. José María. Un minuto. Creo que tenemos hecho el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Primera conclusión, en cuanto a la reforma del Sistema Nacional de Salud, valorando lo positivo que tiene, como decía Pepe y como decía Julio y como decía Rubén. Envejecimiento. Se resuelve todo si rescatamos el primer apellido de la ley de dependencia. Promoción de la autonomía personal. Eso, ahí se incluye salud, ahí se incluye accesibilidad universal, ahí se incluye todo lo que permite tener a una sociedad más rica. ¿Para eso qué hace falta? Intergeneracionalidad. Orientar el sistema sanitario hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y, en tercer lugar, aprovechar, y digo bien, aprovechar la experiencia y lo que se denomina la economía de las canas, ¿no? O la economía plateada. Yo creo que seremos una sociedad más rica si hacemos eso posible. Y para todo lo demás, que es el envejecimiento,
es fundamental algo que creo que decía Rubén, que es que realicemos, como estamos haciendo en Extremadura, el proceso asistencial integrado del crónico complejo, porque ahí es donde va a estar el reto de parte del futuro. Y muchas gracias a la Fundación Mamba. Pues muchas gracias a vosotros. De verdad, os estoy profundamente agradecido. He aprendido mucho, he disfrutado mucho y estoy seguro que todos los que nos acompañan a través de las redes opinarán lo mismo que yo. Y os darán esto. Gracias. Un aplauso, ¿eh? A los Gracias. cuatro.